Bien, teoría de la motivación, y vamos a la introducción de estas teorías que vamos a ver distintas teorías que me parecen muy importantes. Cuando hablamos del fútbol profesional, siempre vamos a hacer relación a lo que es el dinero, ya la profesión, no solamente por el amor a la profesión, sino ya pensando en lo que es la cuestión económica, ¿cierto? Para eso, el jugador, para ser profesional, se tiene que sacrificar su tiempo libre, su parte recreativa y dedicarse de lleno a lo que es esta profesión. ¿Eh? ¿Qué le lleva, qué lo motiva a trabajar profesionalmente del fútbol? Cuestiones intrínsecas e intrínsecas, externas e internas. Eso lo motiva principalmente a vivir del fútbol o ser profesional del fútbol, ¿no? Cuestiones internas y externas. Y ahora vamos a ver qué dicen distintos filósofos de la educación sobre cómo trabajar o cómo detectar alguna teoría de la motivación. Por ejemplo, Axon Maslien, yo no sé muy bien inglés, perdone mi traducción, él habla de la motivación de logro, ¿sí? Y directamente la relaciona a todo lo que le pasa de forma externa al jugador, desde el aspecto, lo que comentan la gente que rodea el fútbol por un lado, ¿no? ¿Sí? Y esa teoría tiene que ver con el logro, ¿sí? ¿Con qué logro yo, cómo logro y qué logro el llegado a que como lo ve el otro, ¿no? Qué opina en el otro. Entonces él dice que la motivación del logro está siempre evaluada y va a estar siempre sometida a la familia, a los periodistas, al público, ¿sí? Siempre va a tener esa evaluación, esa mirada, ¿sí? En su entorno, que va a estar afectado por muchas personas, ¿sí? Para él va a ser de vital importancia el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque va a estar condicionada al resultado que puede haber logrado, ¿sí? Por eso, en este caso, el deportista que está relacionado siempre a los resultados, ¿eh? Va a tener sensaciones desde el éxito y del fracaso. ¿Eh? Esa motivación de logro es la que tiene que, obviamente, saber eh, medir y saber que esto va a ser así, que siempre va a tener, va a estar condicionado el resultado, siempre. Fíjense en ustedes cómo influye actualmente las redes sociales, el periodismo, la televisión, la radio, con respecto al logro del deportista. Es increíble que un deportista cuando hace las cosas bien se lo lleva a la máxima de esfera y cuando las cosas no resultan lo llevan a lo más profundo de la situación. Entonces, fíjense en ustedes la importancia que tiene que ver con esta motivación del logro, ¿no? En realidad, siempre los deportistas llegan al deporte por una cuestión de amor y de pasión, pero también desde una cuestión de competitividad. Lo que pasa que hoy se ha dejado de lado la cuestión de competencia y solamente lo que se ve es el logro. Ayer, por ejemplo, lo de Barcelona para mucha gente es un fracaso porque ganando, faltando décimas de segundo, lo pierde al partido, digamos, ¿no? O lo lleva a la alargue. Pero no se valora la intención de competir. Se valora más que debería haber, de alguna forma, evitado el empate a partir de tirarse al piso, hacer tiempo, qué sé yo. La gente evalúa más eso hoy, decir, che, ¿por qué no especulaste? A decir, che, la intención es seguir compitiendo a pesar de que el resultado era importante, ¿no? No sé si se entiende. Bien, seguimos. Después Heider señala algunos aspectos tanto positivos como negativos, esto es la teoría de la atribución, ¿sí? Que tienen que ver con algunos factores internos y externos. ¿Eh? Dice que en función de la atribución que se realiza de un resultado, ya sea, es muy parecida a la anterior, ya sea positiva, que eso le da
una satisfacción, le da mayor orgullo, le da grandes expectativas y aumenta la motivación, ¿sí? Con esta cuestión positiva, y en su defecto, aquellas situaciones negativas, ¿sí? Lo empobrece, lo hace insatisfecho, le quita perspectiva de futuro, ¿sí? Por consiguiente, le lleva a la desmotivación. Fíjense que las dos teorías están relacionadas directamente al logro deportivo y principalmente la primera atribución la primera teoría lo atribuye a lo externo y en esta teoría lo atribuye principalmente a lo interno, cómo se siente el deportista, ¿no? La pregunta mía es, ¿dónde nosotros los entrenadores y hasta dónde los entrenadores podemos manipular estas dos teorías para aprovechar el buen resultado, el buen momento del jugador o para actuar dentro de cuando el jugador está desmotivado por los malos resultados? ¿Sí? Después hay una teoría de la autosuficiencia, ¿sí? Que esta tiene que ver principalmente a lo que siente el deportista, que lo que se ha logrado lo ha logrado por, por, por individualmente y por su, eh, principalmente por sus respuestas, ¿no? Por su logro, ¿no? Principalmente. La autoeficiencia puede llevar a aumentar o a disminuir la motivación del deportista. ¿Eh? Principalmente porque es muy frágil en la autopercepción. ¿Sí? Si las cosas resultan bien, se motiva, que se siente que lo hizo bien y que lo realizó bien, ¿sí? Y que fue eficacia, y a su defecto se siente muy responsable cuando las cosas no salen bien. Siendo un deporte de situación y siendo un deporte que a nivel equipo, en este caso, el deportista no puede atribuir que el resultado siempre tenga que depender del compañero. En este caso, la autoeficiencia nos lleva a que si lo hice yo bien es porque lo logré yo y si lo hice mal es porque lo hice mal yo. ¿Sí? En estos casos, también ahí los entrenadores tenemos que estar atentos y de alguna forma trabajar con el jugador para hacerle entender que sí es importante su trabajo, pero también depende mucho del plantel, que él esté siendo partícipe de ese plantel y por consiguiente también tiene que ver del rival y de la competencia que está trabajando. ¿Mm? Fíjense cómo la cabeza del deportista, ¿no? De una motivación externa a una motivación interna, que puede ser positiva y negativa, que la ve con respecto al resultado, y la otra percepción ya mucho más interna, que tiene que ver si lo pude hacer bien o si lo estoy haciendo mal. ¿Mm? Fíjense cómo los tres extractos que estamos viendo ahora de la cabeza del jugador, cómo van moldando ese carácter del jugador y cómo es el comportamiento ante la situación positiva y hacia la situación negativa. Entonces, por un lado tenemos lo que piensa toda la gente que rodea el deporte. Segundo, tiene que ver con los resultados, ¿sí? Propiamente dicho. Y por consiguiente, la tercera tiene que ver cómo yo me autorrealizo, cómo me veo en esa situación. Después, el deportista también hay una teoría de la jerarquía que tiene que ver, que la fórmula Maslow, que esta teoría define que si bien todas las personas quieren siempre conseguir cosas, el deseo respecto de cada una de ellas varía en cada momento. Siempre va a haber algunas más especiales que otras, ¿sí? Y los individuos tratan de satisfacer 5 clases de necesidades. Pero esto a nivel ser humano, ¿no? Y ellos le dan cinco cuestiones jerárquicas. Desde la fisiología, ¿sí? Tiene que ver con la supervivencia.
Hoy, una vez que desarrolle estas 5, quiero comentarle algo. La de la fisiológica, que tiene que ver la supervivencia, que la mayoría de personas, todos los seres humanos, pensamos en la comida, en la bebida, en el sueño, en el hogar. La necesidad de seguridad, ¿sí? Sentirse protegido ante cualquier tipo de amenaza, ¿sí? Eso nos da una estabilidad en la vida. Una necesidad social que tiene que ver con la amistad, con el afecto, con la aceptación del otro. La cuarta, la necesidad de estima, el reconocimiento propio y externo, fundamental, que vos te sientas satisfecho por lo que haces y el reconocimiento de tu entorno. Y por último, la necesidad de autorrelación, ¿sí? Que consiste en hacer aquello para lo que cada persona está especialmente capacitado, principalmente reconocer en uno lo que somos capaces de hacer. Según Marlon, estas 5 necesidades son fundamentales para el deportista poder lograrla y estar dentro de lo que es el ámbito y para poder desarrollarse como deportista. Fíjense en una cosa. Hoy estaba viendo un video de aquellos deportistas que salieron de situaciones económicamente complicadas, ¿no? Que ya percibían dinero por jugar de un equipo a otro desde los 12, 13, 14 años. Ya percibían dinero, muchas veces manejados por sus hermanos mayores, por sus padres. Y en esta necesidad de supervivencia, muchos de esos grandes deportistas hoy, principalmente en el fútbol, decían, yo que no sentían presión. Primero, porque siempre arrancaron desde la pérdida, falta de comida, falta de protección, falta de reconocimiento, inclusive de su misma familia. Presión ninguna. Si ellos jugaban partido en el medio de la villa, donde a veces los partidos se terminaban y se terminaban a tiros, donde había la competencia era por dinero siempre, y que el estatus personal tenía que ir dentro de esa villa, ¿no? Y principalmente estaba relacionada a lograr algo. Y entonces no sentían ningún tipo de pánico el tener que de pronto jugar ante 50.000, 80.000 personas, porque ellos ya habían sentido esa presión desde muy chico. Por eso, aunque se discute hoy día mucho el hecho de que ya no salen tantos jugadores de la villa, en nuestro país todavía siguen o sigue nutriéndose nuestro país desde esos sectores. ¿Eh? Solamente que hay que cada vez detectarlo más temprano para poderlo darle todo aquello que le está faltando luego, ¿no es cierto? Obviamente un niño de 12 años o de 14 años hoy en una villa no es el mismo niño de los 14 años hace 20 años en la villa. ¿Por qué? Porque se ha agravado todo, porque hoy se carece del alimento. Antes en una villa, hablar de un puchero, de hacer un puchero, una sopa, era hasta lo más barato y hoy no. El hecho de que antes siempre ha habido algunos flagelos de la sociedad, pero hoy se ha magnificado, hay más droga, hay más alcohol, hay más violencia. Entonces, bueno, hoy cada vez podamos detectar ese niño de edades tempranas en sectores más carenciados, vamos a tener mayor posibilidad de tener más jugadores. Y fíjense en una cosa con respecto a esto, discúlpenme que me extienda tanto, que sería una pregunta para ustedes también. ¿Es real que todavía siguen saliendo chicos de la villa que son potables? ¿Y por qué son tan potables los niños de la villa desde el aspecto que se desarrollan técnicamente a pesar que tienen muchas faltantes? Digo yo que sí, el jugador sudamericano, el jugador latino, en esos lugares donde tiene mayor libertad de juego, que es en las grandes ciudades cada vez está más limitado, y por ende también da la posibilidad de la creatividad, Digo, todas estas cuestiones que formula Marlon, que son importantes y que en los sectores más carenciados se ven vulnerados, ¿sí? Sin embargo, también es cierto que esta vulnerabilidad que tiene el niño futuro deportista también contribuye a algunos aspectos que son positivos el día de mañana. Frustración,
ya son frustrados por naturaleza. Presión, viven presionados porque la cuestión de supervivencia es diaria, es constante. Entonces, bueno, tener en cuenta me parece que es importante. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Mucho enredo. Vamos bien, Fabián. Es complejo el tema, ¿no? Sí, Sí. complejo e interesante, profe. Bueno. ¿Sabes, Fabio, que Sí. me parecería también muy importante? Que en las villas, algo que yo me parece que falta mucho en las escuelitas y en inferiores, uno juega con gente grande. Uno tiene 11, 12, 13 años y le toca jugar con chicos de 20, 21, 22 que quieren ganar. Entonces, vos te das maña, aprendés a usar los brazos, aprendés a usar los codos, aprendés a usar las picardías, cortás camino futbolísticamente hablando, como que agarras un acelerado. Y eso no pasa en la escuelita. Eso es el plus que le da muchas veces este tipo de eventos deportivos a los chicos más marginados, ¿cierto? Bien, pero también, Pablo, es verdad que quiero hacer una observación con respecto a esto también. Siempre se ha atribuido a que la creatividad es por la falta de algo. O sea, en la villa salen buenos jugadores porque hay más creatividad y porque tienen más necesidades. No es tan cierto eso. A ver, en la villa, por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de que hay más hora de juego y porque hay más libertad, ¿sí? Hay más creatividad. A ver, para hacer un ejemplo, uno sale a la calle donde todo el mundo maneja mal y uno se convierte en un mal conductor, pero por una cuestión de supervivencia se hace creativo. ¿Se entiende? Ahora también es cierto que las cosas ordenadas también permiten desarrollo y no significa que le quite creatividad. No sé si se entiende. Sí, se Para entiende, comentar, pero para Pablito Aymar sí, dice lo contrario también. No sé si lo viste a esa parte donde Pablito Aymar yo dice, no estoy diciendo lo contrario, ¿eh? Estoy atribuyendo que sí es verdad que cuando más hora de juego hay más creatividad. Lo que estoy tratando de decir también es que no creer que la posibilidad de mayor libertad y mayores problemas que son en la villa solamente te permite la creatividad. La creatividad también te permite el hecho de estar organizado. Son dos líneas que no es que se separan, son dos líneas paralelas que producen dos cosas. Para dar un ejemplo, la cantidad de horas de juego que puede tener un niño en la calle permite la creatividad y permite desarrollar la inteligencia en el juego. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿cierto? Sí. Pero la organización, tener un entrenamiento organizado, donde vos vas a llevar al jugador, vas a inducir a tomar decisiones, por ejemplo, en un ejercicio que vos le decís, por adentro un solo toque, por afuera libre, vos lo estás induciendo que vaya por afuera, porque esa pequeña modificación de reglamento me permite que por afuera tenga más libertad que por adentro. ¿Se entiende? Por ejemplo, para darle un ejemplo, coincidimos que los jugadores más hábiles, con mayor técnica individual, son sudamericanos y africanos, ¿cierto? ¿Sí o no? sí, Mejor que los europeos, mejor que los son los europeos, revulsivos. claro, son los distintos, digamos. Pero también podemos considerar que los europeos son los más organizados en el juego, ¿sí? Desde lo Exacto. táctico, desde lo Sí, sí. táctico, de lo táctico. Entonces, las dos cosas son importantes. Quizá nosotros tengamos la más importante, que es la individualidad y la técnica individual, que la más difícil que el driblear, la gambeta, todo eso. Eso. No digo que sea innato, pero tiene que ver con el juego desde su libertad, desde el juego, ¿no? Pero fíjense en ustedes, miren qué interesante esto. Alemania es uno de los países mejor desarrollados a nivel mundial y como y es el país con más patente de la ingeniería en el mundo.
y no necesariamente, y son los más creativos de la inventiva a nivel mundial. Y no hay necesidad. Muchas veces acá al fútbol se lo ha relacionado necesidad, creatividad, y no es tan cierto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? No sé si Sí, sí, sí. tengo... Se te cortó el micro. Ah, Se te fue el micrófono, Fabián. perdón. Bien. No quiero hacerlo largo al tema. Vamos a la teoría de dos factores, que es ver que él habla, que relaciona la parte individual con el trabajo, que él considera que la actitud ante el trabajo, ¿sí?, hace la diferencia en el individuo, que según cómo trabaje va a tener éxito o va a tener trabajo, va a tener fracaso. ¿Eh? Entonces él entiende que el deporte, lo toma el deporte como un trabajo. ¿Sí? En el caso del deportista profesional lo deberían tomar así. Todos sabemos que no es cierto, que no todos los deportistas toman al fútbol, en este caso, como una profesión. Y recuerdo una palabra una anécdota de Batistuta, que dice que cuando él va a Ñul, que él jugaba en su pueblo, cuando va a Ñul, él toma el fútbol no como un juego, lo toma como un profesional desde el primer momento. ¿Sí? Bueno, todos sabemos que no todos los deportistas toman el deporte, en el caso del fútbol, de forma profesional. Si lo tomaran, que el trabajo diario es lo que le permite vivir profesionalmente, no saldrían de joda, se cuidarían un poco más, tendrían más cuidado con algunas cosas, serían más ordenados, todo eso. Y él dice que el jugador de fútbol, cuando se siente bien en el trabajo, lo atribuye a circunstancias muy distintas de las referidas cuando se siente mal. Él cuando se siente mal no lo atribuye al trabajo, ¿no?, sino lo atribuye a otras cuestiones. ¿Está? Pero siempre considera el trabajo, que es lo único que le permite ganar los partidos, vivir de esta profesión. Dice, a satisfacción en el puesto de trabajo depende de su contenido o de la actividad desafiante o estimulante. Lo llama factores motivacionales. El trabajo diario es lo que lo motiva a ser mejor. ¿Sí? Y la insatisfacción en el puesto de trabajo tiene que ver, dice, mucho que ver con el ambiente. Él relaciona cuando las cosas no salen bien, lo relaciona al mal ambiente que hay con su compañero en el entorno. Este autor lo llama factores higiénicos. Entonces, en este caso, el deportista entiende que su profesión es un trabajo, lo estimula mucho el trabajo. Entonces, ustedes se van a encontrar con jugadores que van a decir, profe, hoy trabajamos poco. Profe, hoy no crecí, porque ven su resultado como deportista a través del trabajo. Y eso está buenísimo que suceda. Me parece que está muy bien y es un motivante para nosotros. Si nosotros tenemos un plantel que nosotros, porque ustedes se van a encontrar con jugadores que no les gusta entrenar, con jugadores que no les gusta pasar por el gimnasio. Y van, por eso hay dicho, y los que han jugado al fútbol, ustedes van a encontrar jugadores que a veces son jugadores de entrenamiento y se matan en el entrenamiento, y después otros factores, que puede ser el entorno, por ejemplo, cuando van al partido no rinden, porque no están preparados para el entorno. Sin embargo, van al gimnasio, no faltan nunca, entrenan siempre, en los entrenamientos son los mejores, y cuando van al partido no le va bien. Y está el otro jugador, que en los partidos le va bien y en el entrenamiento es un vago, no quiere entrenar, qué sé yo. Es cuando nosotros nos encontramos con el talento, cuando rinde en los partidos y cuando hace de ese trabajo o de ese entrenamiento su profesión. Por eso, fíjense en ustedes, yo siempre digo, la pucha, todos los jugadores profesionales de alto nivel entrenan, y los que llegan a selección, yo creo que un porcentaje muy alto
eh, está muy relacionado a la motivación a través del trabajo, creo yo. ¿Eh? Y hay muchos otros jugadores que voy a decir, mira, es un tipo que entrena y le va bien, sin embargo tiene menos capacidades técnicas que su compañero, que es un crack, pero no entrena. Cuando nosotros encontramos un deportista que es responsable en el entrenamiento y en su vida, encontramos un potencial futuro, ¿no? Cuando usted realmente tiene esto, esta motivación que tiene que ver con el trabajo. Después hay otra teoría de Victor Braun, una de las teorías de más aceptación en el entorno de la motivación. Dice, se aplica al mundo del deporte. Significaría que un deportista estaría motivado para realizar un esfuerzo considerable cuando creyera que gracias a él llegaría a una buena apreciación del desempeño. ¿Sí? Que esa buena apreciación conducirá a recompensas por parte del club o la organización. Que estas recompensas satisfarán a sus metas personales. En esta teoría también tiene que ver con el esfuerzo y con el trabajo. Esta es la teoría de la expectativa. Cuando hay expectativa, cuando yo sé que trabajando de esta forma voy a lograr ese objetivo, esa meta que quería realizar, lo hace. Y esto es lo que más y esto teóricamente Victor Braun, es lo que más motiva al deportista y al jugador de fútbol, la expectativa. Yo tengo una expectativa y quiero llegar a esa expectativa y trabajo a través de estos métodos de entrenamiento. Por eso es tan importante convencer en el día a día, porque según Victor Braun, el deportista trabaja por una expectativa: ganar un campeonato, clasificar una copa, no irse al descenso, porque considera que ese logro deportivo es lo que me va a permitir vivir bien, ser más conocido. Sí, ¿quién levantó la mano? Perdón. Fabián, yo una Vamos. consulta. Sí. Sí, con esto de las expectativas, también se puede partir en una base de las expectativas individuales que hagan a una expectativa grupal. Por ejemplo, yo que soy el 9, como hablamos la otra vez, quiero hacer 16 goles este torneo. Entonces, mi expectativa es llegar a ese objetivo. Obviamente, esa expectativa individual va a servir para una expectativa grupal que puede ser pelear el ascenso, pelear el campeonato. Está perfecto y me da justo, Agustín, para dar un ejemplo. Fíjense en ustedes. El objetivo personal tiene que estar puesto al servicio del equipo. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero nosotros los entrenadores no podemos negar, si bien los entrenadores trabajamos en el armado de grupo y el objetivo colectivo y el objetivo del club, de los hinchas y de todo, no podemos negar, no podemos hacernos los distraídos con los objetivos personales. Cuando un objetivo personal va en contra del equipo, que por ejemplo, en un partido el delantero quiere ir a patear los penales, el tiro libre y hacer toda la situación de gol porque quiere ser el goleador y no le importa tanto el resultado para el equipo, ¿se entiende? Son esas instancias que vos ves que el equipo va ganando 3-0 y entre jugadores se pelean a ver quién patea el penal o quién tira el tiro libre. Ahí está claro que el objetivo de equipo ha pasado a un lado para presentarse el objetivo individual. Y qué feo queda ver que dos jugadores se pelean por un tiro libre, ¿no? Pero no pasa solamente en la parte profesional, pasa en el amateurismo, en el semiprofesional. Bueno, ahí es donde tenemos que estar atentos nosotros. Y algo más simple, Fabián, como es muchas veces motivar a un jugador para que no juegue en su puesto. Es algo muy simple, muy común. Y para el jugador es, yo no quiero jugar de 4, yo soy 8. ¿Y cómo haces para motivarlo? Que es lo mejor para el equipo y que no va a mermar su rendimiento o el concepto que vos tenés de él. Yo siempre digo que la clase la arman los alumnos muchas veces. Yo he traído este material que lo he leído 5 veces, por lo menos, y estoy tratando de que se entienda, y sin embargo ustedes con las preguntas y con las acotaciones hacen mejor las clases. Mira, Pablo, lo que me pasó. ¿Por qué digo esto, Pablo? Mira lo que me pasó el sábado.
El sábado voy a ver un partido donde un equipo ganaba 1-0 y le echan un defensor. Y entonces el técnico, muy inteligente, muy inteligente porque lo conoce el jugador, el 7, que iba a media punta, no era un punta a punta, pero media punta lo tira de 4. No sabe qué partido hizo ese chico de 4. ¿Qué partido hizo ese pibe? Ahí el entrenador después del partido lo tiene que agarrar y decirle, mostrarle la filmación, mira, viste que vos jugás de 7, sos media punta, que se miré el partido, vos vieron el partido que hizo. Entonces, eso es el momento también para mostrarle al jugador y motivarlo, que a pesar de que tuvo que hacer otro puesto, lo hizo excelente. ¿Se entiende? A mí yo voy a ver fútbol constantemente y siempre, después de los partidos, llego a casa y anoto y trato de conseguir el nombre y apellido del jugador que me gustó. Y bueno, porque entonces voy a verlo de vuelta y digo, a ver, che, este chico que jugaba de 7, que jugó 4 este partido, voy a verlo de vuelta a otro partido, por ahí ya sé a quién quiero ver, ¿se entiende? Sí, Por sí, como una eso, base de datos. sí, porque por ahí uno nunca sabe, ¿no? Que te llamen, che, yo vi un chico acá. Eso por un lado, pero aparte también a mí me motiva, porque ya voy con conocimiento de los equipos cuando los voy a ver, y eso me gusta. Bien, por eso, miren, yo siempre vieron que le digo, ustedes vayan a ver fútbol, vean fútbol, no solamente por esto que yo a veces hago, sino también, Profe, sí, sigo yo, disculpe que le interrumpa. dígame, A mí me pasó con las edades más chiquitas que, bueno, el 4 no vino el domingo a jugar y tuve que sí, meter al 8 de 4 y, bueno, poner otro volante. Y a la sí, edad de chica es muy difícil convencerlo a que vaya a defender. bien, No, y perfecto, no, profe, que no. Bueno, le digo, mira, vas a tener que hacer paredes con el X jugador y pasar al ataque. Y ahí como que le dije pasar al ataque y ya como que, ¿puedo atacar? Sí, puedo atacar, le digo, pero tenés que volver con la marca, fíjate. Y claro, ahí ya lo ubiqué y vos vieron el partido que hizo ese nene. bueno, Salió de la cancha y me dice, quiero ser 4, profe, no quiero atacar bueno, más, quiero bueno, defender. mira, pero está bueno porque se descubrió haciendo algo bueno. ¿Qué podríamos decir? A ver, ¿cuál fue la motivación de toda la que hemos visto? Ya la vamos a buscar, a ver cuál fue la motivación que, que lo motivó a cambiar el puesto, ¿no? Vamos a seguir les doy la palabra antes que termine, ¿no? La teoría de ERG, según Clayton Albert, dice, a raíz de la teoría de jerarquía, de la necesidad de, bueno, todas esas que habían, él nombra las anteriores, que afirma que hay 3 grupos de necesidades básicas, que la hablábamos recién, que tenía que ver con la fisiología, con la seguridad, qué sé yo, él agrega a 3 más. La existencia, ¿sí? La relación y el crecimiento, dice. La existencia se refiere a la proporción a proporcionar los requerimientos básicos de existencia material que incluyen los conceptos, bueno, la necesidad fisiológica y la seguridad. Él nombra la existencia, la relación y el crecimiento. Bueno, dice, la relación es el deseo constante del ser humano de mantener relaciones interpersonales. O sea, la motivación tiene que ver con esta posibilidad de relacionarme con el otro. Para satisfacer los deseos sociales de estatus, necesitan una serie de interacción con otras personas. O sea, para sentirme reconocido es fundamental, ¿sí?, relacionarme con el otro, ¿sí?, con el entorno. Eso es lo que dice esta teoría, ¿no? Dice, por último, el crecimiento es el deseo intrínseco de desarrollo personal, que incluye el componente intrínseco de la estima, la característica. Bueno, él considera que la motivación tiene que ver por un reconocimiento social y por una posibilidad de sentirme íntimamente realizado. Bueno,
hace una mezcla de todas las teorías. Pero bueno, en definitiva lo que quiere decir él que la existencia, la relación y el crecimiento constante es lo que nos permite como persona, como deportista, seguir en esa situación, y que el entorno es muy importante para el reconocimiento. Y miren, yo creo que sí, ¿saben por qué? Porque todos queremos que nos quieran. Esto es tan así, y nosotros los entrenadores muchas veces queremos que nos quieran y queremos que ser aceptados por el jugador. La teoría de la percepción subjetiva de la competencia, esta teoría basada en la motivación del logro y formulada por estos autores, postula que las personas actúan por la necesidad de ser eficaces en su entorno. O sea, todos nosotros, de alguna forma, y el deportista, quiere ser reconocido por las personas. En definitiva, quiere ser querido. Y yo creo que los entrenadores también. ¿Sí? Pasamos a una de las últimas teorías, ¿sí? Que habla esta persona de McLean, dice que el logro, el poder y la afiliación, que tiene que ver con la relación con lo otro, ¿sí? La divide en tres: la necesidad de logro, esto es la necesidad de ser exitoso, la necesidad de poder, se refiere a hacer que otros se comporten de una forma que habitualmente no se comportarían. Esto de que vieron que cuando nosotros vemos una persona que es reconocida, ¿sí? Es más respetada. Es increíble. La necesidad de logro, de tener éxito y aparte de ser reconocida. Las personas reconocidas y los seres humanos sienten que aquellas personas que son reconocidas en cualquier tipo de ámbito son más respetadas. ¿Mm? Y por último, la necesidad de afiliación, esto de tener amistades y personas cercanas que como seres humanos y por la naturaleza misma no podemos estar solos, ¿no? Necesitamos del otro. ¿Mm? Pero me quedo con esta de la necesidad de poder. Muchos de nosotros y muchas personas buscamos un reconocimiento para sentirnos poderosos. Y ahí está que mucha gente que podría ser poderosa porque tiene reconocimiento no lo es. ¿Sí? Muchos deportistas que tienen mucho reconocimiento dicen, no, es perfil bajo. ¿Qué significa esto? Que no hace, que no se aprovecha de este poder que le da el reconocimiento. Lo habrán visto muchas veces. Y después está la teoría de la evaluación cognitiva. La mayoría de los psicólogos han definido la idea de que las motivaciones intrínsecas e internas, tales como la búsqueda del éxito, la responsabilidad o la competencia, son independientes de la extrínseca. Es más allá de lo que piense lo que los rodea. Como que pueden ser un buen sueldo, un buen ascenso, una buena relación con los jefes. Eso no es tan importante como aquel logro que yo puedo tener de forma personal e interna. Y le voy a hacer relación al partido de ayer nuevamente entre Barcelona y el Inter. Si los jugadores del Barcelona hubiesen puesto más hincapié, ¿sí?, en lo externo, en lo extrínseco, seguramente hubiesen especulado el partido y hubiesen simulado dolores, hubiesen tirado, hubiesen... Sin embargo, para mí, que me parece lo más lindo que pasó ayer, que a pesar que estaban ganando, quisieron seguir haciendo más goles, me parece lo más rico y lo más natural que tiene el juego, seguir compitiendo. Ellos tuvieron una motivación más desde ese ámbito, desde lo interno, me parece a mí, ¿no? Para hablarlo en forma grupal, digo. Me parece que, dice acá, la teoría de la evaluación cognitiva pone en duda esto, sugiriendo que cuando la organización utiliza los premios extrínsecos, como pago, por buen rendimiento, qué sé yo, eso le puede llevar a disminuir el interés al jugador. Y me viene rápidamente esto de Maradona después de irse del Barcelona. Se va al Napoli
sabiendo que podría haber ganado mucho más dinero el Barcelona, pero ¿qué busco? El logro deportivo. Fíjense en esta teoría de la evaluación de lo que tiene que ser, sentirme realizado, no por lo que me pagan, sino por lo que hago. Yo creo que todas estas teorías tranquilamente van encasillando a distintos deportistas, ¿no? Y por último, la teoría de la meta del logro. Según esta teoría, desarrolla principalmente para el entorno de la empresa. El tener una meta es una motivación importante en el trabajo, puesto que son precisamente estas metas las que indican que el trabajo lo debe realizar y cuánto esfuerzo tendrá para lograrlo. O sea, este objetivo, esta meta principalmente tiene que ver con el resultado antes que con el desempeño individual. Esta la vamos a pasar rápido. Por última, dice esta, no quiero que se me pase el tiempo. Teorías motivacionales que reducen, de reducción de pulsiones, dice. Esta teoría define que cuando una persona se siente alguna necesidad biológica básica, como la de comer o beber, surge en ella una pulsión para satisfacer de inmediato. Esa pulsión es una fuerza motivacional. Y ahí no más la voy a dejar y le voy a hacer la comparación con el Kun Agüero. El Kun Agüero, antes de ayer cuando lo escucho, decía él, cuando yo me di cuenta que mi papá cobraba por llevarme a jugar, lo dice él, ¿no? Lo pueden ver en 360. Mi papá, él se da cuenta a los 12, 13 años que su papá cobraba un dinero, ¿sí? Para llevarlo a jugar en la villa. Entonces, cuando yo me di cuenta y le pregunté a mi papá si era verdad que él cobraba, y él me dijo que sí, yo sentí que tenía que hacerlo mejor, porque de esa forma podía llevar la comida a mi casa y mi papá de esa forma podían vivir mejor. Y esta tiene que ver con esta teoría de las pulsiones. ¿Qué me faltó o qué me falta? ¿Sí? Y por eso es el esfuerzo que hago. ¿Sí? Y fíjense acá que esta teoría de la pulsión habla de la insatisfacción, que puede ser desde la comida, desde el sexo, puede ser un montón de cuestiones. ¿Sí? Y fíjense que es un claro ejemplo. El Kun Agüero, 7 hermanos, el segundo, y él hasta el día de hoy sigue ayudando a la familia. ¿Está? Yo se lo voy a pasar a todo esto. Quiero que le peguen una lectura, que le quede mucho más claro de lo que yo he tratado de ser, pero principalmente, y por último, y lo dejo ya con la otra clase, lo que yo pretendo es que con esta información que yo, ni siquiera conocimiento, esta información que yo le pase, empiecen a evaluar que la motivación del jugador o de un equipo no son todas iguales, que hay individuales y que hay algunas que tienen ciertas raíces que tienen que ver por logros personales, por logros que no son tan personales, que tienen que ver con el entorno, con logros que tienen que ver que vienen desde la necesidad de ayudar a alguien o a mi familia o necesidad faltante que yo tuve, y también que tiene que ver con el hecho del trabajo. No todo el mundo lo toma por igual. Hoy le mostré creo que 10 teorías de motivación. Estudienlo, evalúenla, y cada vez que esté enfrente de un deportista, vean que no todas las motivaciones son iguales. Llegamos al límite. Me encantaría poder hablar con ustedes porque ustedes enriquecen estas ideas. Así que nada, hoy me hablé todo. Gente, nos estamos Hasta la viendo. próxima. Dale, Fabi, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, profe, nos vemos. Y Buena clase. Y gracias por usted. Gracias. ¿Nos puede mandar el PDF? Y ese fue el profe.